Vamos a dar comienzo a la presentación del cuarto Congreso Internacional Historia Debate. Como muy bien figura en la convocatoria, los organizadores invitan a los historiadores del mundo a peregrinar a Santiago de Compostela para debatir sobre la disciplina de la historia. Bueno, creo que una cuarta edición avala, es uno de los grandes avales que tenemos para este congreso organizado por el profesor Carlos Barros, con el bajo patrocinio del Xacobeo, para dar, o para avalar, decimos, es un gran aval para dar a conocer las temáticas que hoy en día preocupan a los historiadores. Historia Debate, no solo a lo largo de estos días va a hacer un seguimiento a través de lo que es el planteamiento historiográfico, el oficio de historiador, la historia como sujetos de escritura, sino que sobre todo va a intentar dar respuesta a temas tan importantes bajo el epígrafe de historia inmediata como puede ser la crisis del 2008-2010, gobernanza mundial, movimiento social, global, pasado y futuro, sobre todo podemos coincidir en estos días que estamos teniendo el foro y creo que es una preocupación que toda la sociedad y en particular la gallega estamos detrás de él siguiéndolo, el estancamiento de Europa, la transformación que se está operando en América Latina y creo que algo tan importante como pudo ser después de todos los debates que hemos tenido y toda la problemática mundial que es historia y cambio climático. 4 ediciones con la participación en estos momentos de 21 países del continente asiático, de América en general, del norte y de América Latina, países europeos, 175 ponencias y, sobre todo, con un aval de 500 instituciones académicas, poco más tengo que decir sobre él. Agradecer como institución USC el patrocinio del Xacobeo y agradecer al organizador, que es Carlos Barros, la labor que llega haciendo, a quien conozco, que somos compañeros de facultad, a quien conozco sus desvelos y su preocupación con este tema y el esfuerzo que año tras año está realizando para poder llegar a buen término, como va a ser este año, no dudo del éxito que vais a tener estas jornadas de historia a debate. Tiene a continuación la palabra Camilo Triguero como representante del Xacobeo. Buenos días. Desde el año 93, en el que se celebró el primer Congreso Internacional Historia Debate, esta convención se convirtió en una cita ineludible cada año santo, reuniendo a profesionales e instituciones académicas de todo el mundo. Estos expertos realizan su peculiar peregrinación a Santiago de Compostela para debatir no solo sobre la disciplina de la historia, sino también sobre los grandes procesos históricos que estamos viviendo, incitando a la reflexión de la comunidad internacional. En esta cuarta edición, Historia Debate y su coordinador, Carlos Barros, proponen una vez más un completo programa. Se analizan aspectos que van, como ya se dijo, desde el desarrollo del oficio de historiador en el siglo XXI hasta temas de tanta actualidad como el siglo de Obama, la crisis actual o el cambio climático. Son, desde luego, propuestas que incitarán a la reflexión y al debate y que dejarán un legado para futuras generaciones, analizando desde nuestro tiempo para cómo preparar el futuro. Estos son también los principales objetivos de la programación Camino de la Reflexión del Xacobeo 2010, en la que este encuentro tiene un papel fundamental. En la recta final del Año Santo, que está a punto de finalizar, es un honor para la Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, a la que hoy represento, patrocinar este congreso. Esta iniciativa, que desde el 15 al 19 de diciembre convertirá a Santiago de Compostela en el epicentro del debate historiográfico, encaja a la perfección con los valores que se quieren trasladar a través de la programación del Xacobeo. Fomento de la integración entre culturas y el intercambio entre los pueblos. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el profesor Carlos Barros. Buenos días a todos vosotros, a los que estáis siguiendo presencialmente in situ la presentación pública del cuarto Congreso Internacional de Historia y Debate y a los que los vais a seguir a través de internet a partir de unas horas. Agradecer en primer término al Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia que una vez más
nos haya patrocinado económicamente. Este es un congreso que por su envergadura solo se puede realizar en los años Xacobeo, en Galicia, en España, en Europa, ¿verdad? Y agradecer a mi universidad, al rector, a los vicerrectores, a los servicios audiovisuales, a los decanos de las facultades de Ciencias de la Comunicación y de Filología, a mi facultad de Geografía e Historia, etcétera, que han puesto todo lo que fuera necesario para que este congreso, una vez más, fuera un éxito. Por cuarta vez, por tanto, Santiago de Compostela, en años Xacobeo, será Centro Mundial de los Historiadores del Mundo, que, como solemos decir, peregrinan a Compostela para analizar y debatir sobre el estado de nuestra disciplina y sobre la actualidad. Ayer, un gran historiador y monje benedictino que participará en nuestro congreso, Hilary Rager, me decía que esto es, visto el programa, como una olimpiada de la historia. Ojalá seamos capaces de que sea eso, que decía uno de nuestros más destacados participantes en el congreso que comienza la semana que viene. Nuestros congresos son únicos en cualquier idioma por la temática y el poder de convocatoria. Ya se ha dicho, 500 entidades académicas de 37 países de los 5 continentes están colaborando para que sea un éxito. Se repartirá un folleto donde aparece una selección de este grado elevado, sin precedentes, de entidades de todo el mundo que están colaborando, en este caso, en un congreso de historia. Se dijo también que esta actividad se inició en el año 1993. Historia de Debate es un producto permanente de los sucesivos Xacobeos. Desde 1999 hemos generado una red internacional de historiadores en Internet a través de listas de correo electrónicos y de nuestra página web, que conecta diariamente 8.000 historiadores de 50 países, de 350 universidades. La página web ha tenido en estos últimos 10 años 5 millones de visitas. Y hace unos meses hemos iniciado nuestra actividad en YouTube, donde tenemos ya colgados 323 vídeos que han sido reproducidos 18.000 veces. Como comprenderéis, esta presencia en Internet ha supuesto una ayuda excepcional para organizar un congreso de esta envergadura en un plazo tan breve. La dimensión digital del Congreso Internacional de Historia de Debate comenzó en junio. Hemos desarrollado una enorme actividad, no solo en la difusión, sino en la preparación en Internet del Congreso. Primero, ampliando, completando y utilizando una enorme base de datos de direcciones electrónicas que ha permitido que llegue la convocatoria y ahora el programa del Congreso a decenas de miles de historiadores y profesores de historia de todo el mundo. En segundo lugar, la red académica de Historia de Debate ha estado trabajando desde el mes de junio, de manera que esos 8.000 colegas a los que me refería antes han leído y discutido cada día hasta 180 abstracts y textos breves que fueron nutriendo nuestra red por parte de los ponentes. Esta dimensión digital del cuarto Congreso Internacional Historia de Debate culmina con la transmisión en directo del Congreso, esta vez a través del canal de televisión de la Universidad de Santiago de Compostela, que por primera vez va a transmitir un congreso entero que dura 5 días, un gran esfuerzo que agradecemos ya de antemano al servicio de audiovisuales de la USC Servimag. También será transmitido paralelamente a través de la web de Historia de Debate, h-debate.com, siguiendo
mejorando, ampliando el ensayo que hicimos ya con la ayuda del CESGA en el Xacobeo 2004. El Congreso, como acontecimiento académico internacional, tiene también, naturalmente, es lo esencial, una dimensión presencial. Por lo tanto, añado algunos datos. Primero, el lugar donde se celebrará el Congreso, las facultades de Ciencias de la Comunicación y Filología del Campus Norte de la Universidad de Santiago de Compostela, las fechas 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre, de miércoles a domingo de este año. Es un honor para nosotros cerrar el año xacobeo en el ámbito cultural y académico. El acto inaugural tendrá lugar el día 15 de la semana, el miércoles de la semana que viene, a las 16 horas, en el auditorio de la Facultad de Xornalismo. Esperamos contar con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y del rector de la USC, Juan Casares. Están confirmados ya, con billete de avión comprado y reserva de alojamiento, 130 ponentes. Ver el programa, del cual se os entregará una copia, y eso tiene un valor grande porque la crisis económica sobre la que vamos a discutir en nuestro Congreso afecta muy directamente a las universidades en todo el mundo, en unos continentes más que en otros, y ha dificultado que algunos de los que pensaban asistir al Congreso pues tuvieran la ayuda suficiente para viajar a Santiago de Compostela. Pero en fin, el 80% estará aquí con nosotros, vienen de los países siguientes: España, obviamente, de casi todas las universidades españolas, México, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Francia, Finlandia, Colombia, Alemania, Argentina, Italia, Japón, Gran Bretaña, Austria, Luxemburgo, Ecuador, Holanda, etc. Obviamente, como en los anteriores congresos de Historia-Debate, habrá un servicio de traducción simultánea inglés-español, español-inglés. Esperamos cientos de participantes en total, la inscripción todavía está abierta. La temática del Congreso es doble. Por un lado, perfilar el oficio del historiador en el siglo XXI, y por otro lado, discutir entre historiadores sobre los hechos actuales que tengan especial relevancia histórica, lo que llamamos historia inmediata. En el primer caso, queremos actualizar cuestiones de método, historiografía, relación historia-sociedad, didáctica de la historia. De ahí que tratemos temas como el nuevo paradigma educativo en historia, el plan Bolonia en lo que afecta a nuestros estudios, ir más allá de la historia académica y hablar y desarrollar esto que se llama Public History, historia pública o aplicada. Tenemos una mesa redonda sobre el historiador de sí mismo, es decir, la posibilidad y la necesidad de las autobiografías de historiadores. Vamos a debatir sobre la historia académica y la ficción histórica, tanto literatura como cine. Invitamos para eso al escritor Alfredo Conde. Vamos a reflexionar y discutir sobre el historiador ante la memoria histórica. Tocante a historia inmediata, es decir, el presente visto por los historiadores, ya se dijo, vamos sobre todo a hablar de la crisis económica, que supone el motivo gráfico del cartel, el logo del Congreso, como podéis comprobar también en el folleto y en la página web de Historia-Debate. Vamos a debatir sobre la situación en América del Norte, el cambio que generó o no generó el acceso a la presidencia de los Estados Unidos de Barack Obama y su impacto internacional, y también los procesos de cambio en América Latina. Vamos a hablar si se agotó o no el proyecto europeo, sobre todo en su vertiente política y social, e incluso en económica, en lo que toca a los problemas de gobernanza. Vamos a hablar de globalización y antiglobalización, de historia y cambio climático, de historia y justicia universal. Invitamos para ello al magistrado José Antonio Martín Pallín, juristas
especialista en derechos humanos e impunidad. Vamos a hablar de qué pasa con el Estado en tiempos de globalización, del ocaso del Estado o no en tiempos globales, y sobre eso versará la primera conferencia general que dictará el profesor de la Universidad de Nova de Lisboa, Antonio Manuel España. El Congreso se divide en conferencias, ponencias y mesas redondas. En las conferencias plenarias hemos tratado de que estuvieran representadas las tres tendencias de la historiografía española actual y contribuyendo, por lo tanto, a la difusión internacional de esta vitalidad historiográfica que vivimos en España recientemente. En primer lugar, naturalmente, por ser el movimiento historiográfico más antiguo, nacido en 1993, hablaremos de Historia de Debate, yo mismo y colegas que vienen de España y de otros países, aunque el conjunto del Congreso responde a nuestro proyecto historiográfico, tanto en medios como en fines. De la idea histórica de España hemos invitado a dictar una conferencia general al historiador catalán y medievalista José Enrique Ruiz Domènech, que hablará sobre qué historia de España hacer en el siglo XXI. Sobre la recuperación de la memoria histórica, que tiene una especial presencia en las universidades de Galicia a través del proyecto Nomes e Víctimas que dirige Lourenço Fernández Prieto, profesor y compañero nuestro en la Facultad de Geografía e Historia, y tema muy vivo y muy importante en los debates historiográficos también sociales en España últimamente. Hemos invitado a dictar la conferencia plenaria al profesor Ángel Viñas, exdiplomático y reconocido historiador, que hablará sobre historia y memoria histórica. En cuanto a ponencias, como solemos hacer, están mezclados y al mismo nivel historiadores consagrados y muchos jóvenes doctores que son el futuro de nuestra disciplina. El apartado de mesas redondas, que viene siendo la mitad del Congreso, responde a algo que nosotros ya hemos conseguido en las ediciones anteriores, es decir, que exista un debate real, auténtico, que no sea solamente un congreso de papers, de ponencias. Es además nuestra seña de identidad como movimiento historiográfico, como red internacional, el debate y la reflexión. Naturalmente, como hemos hecho en congresos anteriores, se transcribirán, grabarán, transcribirán y publicarán en las actas todo lo que se diga en las mesas redondas, donde pueden intervenir naturalmente cualquier participante, esté o no en la presidencia de la mesa. Y eso irá a engrosar los 12 volúmenes de actas de congresos que hemos publicado hasta ahora, desde el comienzo, primer congreso de 1993. Nada más, la inscripción sigue abierta hasta el inicio del congreso. Prevemos un descuento del 50% a los estudiantes y licenciados en paro. No queremos que el Congreso sea un diálogo exclusivamente entre colegas, y para facilitar esta participación, sobre todo en Santiago, en Galicia, donde estudiantes y profesores tienen la posibilidad que no tienen tan fácilmente desde otras universidades, desde otros países y otros continentes, de estar presentes en el Congreso, hemos tramitado para ello créditos de libre configuración para todos los estudiantes de la USC y el reconocimiento por parte de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia de una buena parte del Congreso como actividad formativa para los profesores de enseñanza media. Por último, esta rueda de prensa se reproducirá en diferido a través del canal de Historia de Debate en YouTube desde hoy mismo. Espero. Muchas gracias. Preguntas, por favor. ¿Cuánto dinero ha aportado la organización del Xacobeo al Congreso? Te lo digo yo. No, 50.000 euros. Vale, ¿cuánto es el coste de la inscripción, el precio base? El coste de la inscripción es 80 euros, sin actas 140 euros
con actas, pero se reduce para estudiantes y licenciados en paro a 40 euros la inscripción simple y a 70 euros la inscripción con derecho a actas. Más asuntos. ¿Podría decirme las personalidades más destacadas que le parezca que van a asistir? Bueno, las he nombrado ya. Sí, las he nombrado. A lo largo de mi intervención. Y nada más, creo. De todas maneras, perdón, ¿te llamabas? Enrique. De todas maneras, decir en cuanto a las personalidades que tenemos una larga experiencia ya casi de 20 años, ¿no? Y nos encontramos con una situación muy peculiar. Y es que los historiadores más significativos del siglo XX tienen en este momento entre 80 y 90 años. Lo digo porque en otros congresos han podido asistir, pero en este ya no. Los que sobreviven tienen una edad muy avanzada. Y después, los historiadores más significativos del siglo XX se están formando todavía, perdón, del siglo XXI se están formando todavía. Y de todas maneras, nosotros siempre hemos contemplado en nuestros congresos como una actividad colectiva, de debate, de trabajo en conjunto, de colegas de generaciones distintas, de edades distintas, de países distintos, de culturas no solo historiográficas, sino en general distintas, y esto tiene un especial valor hoy en día porque la historiografía del siglo XXI recién se está formando, y nosotros creo que ya somos un elemento fundamental para esa definición de lo que va a ser el historiador del siglo XXI, y no me refiero solamente al ámbito académico latino, sino en general, porque no solo en los congresos, sino que en nuestro trabajo en Internet trabajamos con el español como lengua base, pero traducimos a varios idiomas, sobre todo inglés y francés, tanto en la página web como en las listas, como en la convocatoria de esta rueda de prensa que se ha distribuido a los diferentes medios, tanto impresos como audiovisuales, como digitales, en 5 idiomas, es decir, en gallego, en español, en inglés, en francés y en italiano. Y la nota de prensa que redactaremos después de esto, y la propia transcripción en audio y en vídeo, también será difundida, por lo menos la nota de prensa, en esos 5 idiomas. Sí, una última cosa que me acabo de acordar. Antes estaba hablando con algunos colaboradores y me decían que uno de los propósitos del Congreso y de la organización era crear un nuevo método historiográfico, definirlo. ¿Cuáles son los puntos de este método que propone? Bueno, yo no sé si podría resumirlo en breve tiempo, pero mira, nosotros hemos dado a conocer un manifiesto historiográfico en el año 2001 que actualizaremos al cumplirse la primera década, es decir, el año siguiente, y ese manifiesto, al cual se puede acceder a través de nuestra página web, planteamos como primer punto del consenso historiográfico que proponemos para el siglo XXI una redefinición de la historia como ciencia en la cual aparezca el propio historiador, es decir, lo que llamamos una ciencia con sujeto cognoscente, es decir, una ciencia donde nuestro trabajo no consiste exclusivamente en el acceso a los archivos y a las fuentes, sino donde queremos potenciar todo el historiador en su papel como un observador activo, es decir, como un auténtico investigador. Hacer, por lo tanto, de la escritura de la historia un trabajo intelectual, de manera que nosotros aportamos subjetivamente no solo nuestro saber metodológico historiográfico, sino valores, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestro tiempo. Hay un proverbio árabe que Mark Bloch cita en Introducción a la Historia, que dice que el historiador se parece más a su propio tiempo que a sus padres, ¿no? O a los que le precedieron. Eso, como sabemos que es una verdad científica, eso queremos elevarlo a la definición de historia. Es decir, la historia hay que desvelar ese secreto de que lo hacemos los historiadores, pero lo hacemos con rigor,
con honestidad y con una metodología científica. Y hasta ahora, pues un poco lo ocultábamos, ¿no? Cuando eso se descubre inmediatamente desde el momento que hay un debate, y no me refiero solo a un debate que es de actualidad, sino también a un debate metodológico historiográfico, porque había y sigue habiendo tendencias diversas. Entonces queremos asumir plenamente nuestra responsabilidad a la hora de escribir la historia, sin monopolios corporativos y sin pensar que otros no pueden también interesarse por la historia, por la memoria histórica o por discutir algo que hicieron nuestros antecesores, ¿no? En ese sentido. Eso creo que es una de las necesidades del oficio nuestro para el siglo XXI, porque no estamos dispuestos, por lo menos los que nos movemos en la red de Historia de Debate y los que vienen a nuestros congresos, a refugiarnos, no sé, en nuestros despachos, en nuestros archivos, con nuestras fuentes. Queremos estar en la historia inmediata, en la historia que se hace asumiendo la plena responsabilidad y defendiendo, frente a otros, a veces es necesario hacerlo, pues toda la credibilidad que tiene ya la historia que se hace en la universidad y en los centros de investigación en cuanto a rigor y honestidad. ¿Alguna pregunta máis? Pois nada, simplemente quisiera retomar para agradecer a vosa presencia e retomar así dúas cousas que si me fixeron pensar así un pouco. En primeiro lugar, decía Camino que era un encontro intercultural. Creo que ese algo que nos Xacobeo foi valorizar e poñer en valor cada vez máis esta riqueza que é o encontro intercultural e apostar por este, entre outros, por este cuarto congreso, facendo un esforzo en tempos de crisis, inda que un é simplemente de comunes. Creo que detrás de as grandes crisis na historia sempre apareceron grandes momentos de renovación, grandes momentos de cambio conceptual e de pensamento, oportunidades de cambio. E creo que simplemente se mirades así un pouco o programa, chama a atención que se afronten estos que son grandes problemas mundiais, cambio climático, movimentos sociales, estancamentos, e que se intente, bueno, pues afrontarlos como retos en este siglo XXI que acabamos prácticamente de comenzar. E tamén vendo algún dos puntos que había en relación co que se dixo hasta aquí, creo que falar de novo paradigma educativo, falar de valores, pois creo que é desde o ámbito das humanidades e das ciencias sociais e no marco do que sería isto global e colectivo, a ver se desde as humanidades somos capaces de dar ou crear esos ciudadanos cognoscentes, que decías que o punto era crear ciencia con suxeto cognoscente, pois en esta fría globalización, pois darle un pouco de humanidade, crear ciudadanos cognoscentes e desde o ámbito educativo e desde os valores, que moitas veces tamén non só de crisis económicas, sino tamén de crisis de valores, seamos capaces de aportar o noso grau no mundo da desvalorización das humanidades e das ciencias sociais para ser capaces de seguir educando e creando asientos de transformación social, humanizar, facer presentes os homes e mulleres no marco desta fría globalización financiera. Nada máis, moitísimas grazas de novo.